Muy buenos días. Hoy es domingo 10 de noviembre y celebramos el 32º domingo del año litúrgico. Nos aproximamos ya al final del año litúrgico de este ciclo A y iniciaremos un nuevo año con el Adviento a finales de este mes de noviembre. Y la palabra de Dios que ilumina el caminar de la Iglesia y de todos nosotros los creyentes en los domingos finales antes de la fiesta solemne de Cristo, Rey del Universo, nos habla de un tema que es para nosotros muy importante, vital, que es siempre una angustia y una preocupación del hombre, que hay más allá de la muerte. El ser humano siempre ha vivido esta realidad como una situación que lo angustia, es una situación que a veces lo inquieta, lo asusta, el tema de la muerte. Y la pregunta por el más allá, ¿qué hay después de la muerte? ¿Qué hay más allá de la muerte? Para nosotros los creyentes, entonces, el domingo es el día gozoso de la resurrección, es el día de la alegría. Y el motivo de la alegría del domingo es que la resurrección del Señor es la esperanza que Dios nos ha abierto a todos. Y con la resurrección el Señor nos ha querido dar un mensaje claro a todos sus hijos, a toda la humanidad. Dios no es un Dios de vivos, de muertos, sino de vivos. Dios no es el Señor de la muerte, Él no quiere la muerte del hombre ni del pecador, sino que se arrepienta y se salve. Y el proyecto de Dios es llevarnos a todos a la plenitud de la vida. Nos creó para estar con Él. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti, decía San Agustín. Somos de Dios venimos y a Él vamos, nos dice la Escritura. Cuando uno le abre la palabra de Dios, encuentra siempre como ese mensaje de parte de Dios para todos nosotros. Dios nos creó para vivir. La muerte es consecuencia del pecado, la muerte expresa a veces la caducidad, la fragilidad de esta existencia, pero nosotros hemos sido creados y hemos sido llamados a la vida. Las lecturas de este domingo iluminan esa esperanza y esa esperanza que no defrauda, como dice el apóstol San Pablo. Creemos en lo que todavía no vemos y lo creemos porque el Señor nos lo ha dicho, Él lo ha manifestado, Él nos ha dicho no tengan miedo, el último enemigo en ser vencido ya ha caído derrotado y es la muerte. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Dice el apóstol Pablo en su carta a los Corintios. Y hoy la lectura que hacemos del libro de los Macabeos es bien interesante, es un libro escrito en griego del Antiguo Testamento que cuenta la historia de esa época, de los Macabeos, de Judas y sus hermanos, una época tenebrosa, dura, difícil, de persecución, de martirio, de exilio, de dominación de otros imperios, donde los israelitas vivieron esa experiencia tremenda de la amenaza permanente contra la propia vida. De hecho, el caso que leemos este domingo es bastante dramático, impresionante, pero en él se reflejan incluso muchas de las situaciones que hoy, con lo que está pasando en el mundo, en Colombia, la violencia, muchas familias lo han vivido. Hay muchos padres que han tenido que ver cómo sus hijos son asesinados, a veces incluso estos señores de la muerte que llegan a amedrentar, a amenazar, a matar, incluso a los hijos delante de los padres o a los padres delante de los hijos. Esa es la crueldad de un hombre que le apunta a la barbarie. Y el caso que leemos en el libro de los Macabeos es como una mamá ve morir en el curso de un solo día a sus 7 hijos. Pero lo realmente sorprendente, impresionante, es ver
cómo a medida que va siendo martirizado, torturado cada uno de los hijos, antes de ser martirizados ellos han expresado su fe en Dios, su confianza en Él, su esperanza en la resurrección y no tienen miedo. Incluso hasta desafían a sus verdugos. Hagan lo que ustedes quieran, como dice el Señor, no le tengan miedo a los que matan el cuerpo, ténganle miedo al que es capaz de arrojarlos todos, incluso el cuerpo y el alma al Sheol, a la gehenna, al lugar de donde ya no se regresa nunca a la vida. Entonces, y el otro hecho sorprendente es el valor de esta mamá, la fe de esta mamá, que alienta a sus hijos a ser valientes, a ser firmes. Qué importante esta lectura de este domingo, realmente es una lección para nuestro tiempo, ahora que en Colombia estamos viviendo esta crueldad de los sicarios, de los señores de la muerte que pasan, asesinan, que siembran dolor, sufrimiento, luto. Un día se les tendrá que terminar toda esa barbarie y esa intimidación que hacen a los seres humanos y les quitan la vida como si ellos fueran los dueños de la vida de las personas. Entonces qué bonito porque la lección que nos da el libro del Macabeos es muy bonita para nosotros, para que no le negociemos nuestro futuro, nuestra esperanza por miedo a la muerte, a los mercaderes de la muerte. El Salmo también que acompaña el Salmo 16 es una invitación a la esperanza. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor, que es el cántico de una persona que en el sufrimiento sabe que la muerte está ahí y está cerca, pero él confía en el Señor. Y el apóstol Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses, escrita también desde la cárcel, alienta que Jesucristo nuestro Señor, Dios nuestro Padre, que tanto nos ha amado, nos ha dado el consuelo y una gran esperanza, Él los consuele internamente y les dé fuerza para toda clase de pruebas en las que tienen que pasar y para toda obra buena. Recen unos por otros y manténganse firmes. El Señor es fiel, Él les dará la fuerza y los librará del malvado y de la perversidad de este mundo. Eso dice San Pablo. Es una voz de aliento incluso para que tantas personas que hoy están siendo intimidadas, amenazadas, acorraladas por los que tienen las armas en sus manos, creen que tienen ellos el poder sobre la vida y no es así. Y el Evangelio de Lucas, que una de las sectas judías, los saduceos, que no creían en la resurrección, que era un grupo que vivía más bien pensando en el materialismo, no pensaban que había vida más allá de la muerte. Entonces quieren ponerle a Jesús un caso para ridiculizar la esperanza en la resurrección. El caso de una mujer que se casa con siete hermanos y con ninguno tiene hijos. Entonces la pregunta es, si hay resurrección de los muertos, ¿de cuál de ellos va a ser la esposa? Y el Señor deja clara una cosa: en la vida que está más allá de la muerte, el hombre llega a un estado de perfección que no es una continuación de esta vida ni una prolongación de esta. La otra vida es perfecta, es la vida junto a Dios, donde ya el ser humano supera incluso la realidad temporal de esta existencia, donde el hombre necesita la procreación y el matrimonio y la familia para su existencia, subsistencia, y eso ha sido querido por Dios también. Pero en la otra vida se vive y se llega a un estado de perfección y de plenitud, que eso es lo que tenemos que aprender a entender. Hoy hay muchos que, por ejemplo, hablan de la reencarnación o hablan de temas a veces de la otra vida como una prolongación simplemente de esta, o a veces la gente cree en mitos y leyendas. No, hagámosle caso a lo que el Señor nos dice hoy en su palabra, cuando nos dice que en esta vida los hombres y mujeres se casan, pero los que sean juzgados dignos de la vida eterna no se casarán.
ya no podrán morir, son como ángeles, son hijos de Dios porque participan de su resurrección. Que esta esperanza sea la que aliente nuestra fe, que no tengamos miedo, incluso aunque tengamos que vivir en un mundo que hoy amenaza la vida y la martiriza. Que el Señor nos ayude a perseverar en la fe, a ser valientes. Ten ánimo, sé valiente, confía en Dios, espera en el Señor, aunque la enfermedad sea terminal, dura, difícil, dolorosa, no olvides cuál es tu destino, a dónde te quiere llevar el Señor y no tengas miedo de dejarlo todo por Él. Que el Señor aliente nuestra fe y nuestra esperanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.